Muy bien, continuamos con nuestro curso de Introducción a la Programación en Python y en esta ocasión lo que vamos a hacer es comenzar a estudiar un nuevo tipo de dato, una nueva estructura, un nuevo contenedor de información que se denomina conjunto. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar a estudiar conjuntos o también se conocen como sets. ¿Sí? En inglés, sets, ¿verdad? Entonces, los conjuntos son un nuevo tipo de dato contenedor. Recordemos que nosotros ya hemos estudiado antes algunos tipos de datos. Estamos trabajando lo que eran las cadenas de texto, después vimos las listas, vimos las tuplas. Tanto las listas como las tuplas son contenedores de datos, o sea que le podemos meter muchos datos. Y bueno, en ese sentido, los conjuntos también son un contenedor de información. También le podemos meter muchos datos, pero tiene algunas diferencias con los otros tipos de estructuras que hemos estado trabajando. ¿Ok? Entonces, vamos a explicar rápidamente qué es un conjunto. ¿Ok? En Python, un conjunto básicamente es una estructura, voy a poner un conjunto, es una estructura no ordenada de datos que no se pueden repetir. Repetir. ¿Sí? Eso es básicamente un conjunto. O sea, es un contenedor de información, igual que como lo eran las tuplas y las listas que le podemos poner muchos datos, pero la diferencia es que en los conjuntos es una estructura no ordenada de datos que no se repiten. ¿Ok? Esas dos características son sumamente importantes. Primero, un conjunto no está ordenado, es decir, no tenemos un índice, no tenemos a alguien que esté en la posición 0, alguien que esté en la posición 1, en la posición 2, eso ya no existe. ¿Ok? Con los conjuntos no podemos acceder a los elementos por vía las posiciones. ¿Sí? Porque no tienen posiciones. Vamos a ver ahora un par de ejemplos donde ustedes se van a dar cuenta que en los conjuntos los datos pueden estar en cualquier parte porque no hay una posición específica. Los datos no están ordenados. Esa es la primera característica. Y la segunda característica importante es que en los conjuntos los datos no se repiten. O sea, si nosotros tenemos un conjunto y le ponemos 10 veces el uno, bueno, para el conjunto en realidad el uno va a estar una sola vez. ¿Sí? Por mucho que lo pongamos 10 veces, el conjunto lo va a tomar como una sola. ¿Sí? Eso es sumamente importante, ¿ok? Entonces, estas características hacen que los conjuntos sean otro tipo de datos que pueden ser muy útiles cuando tratamos de resolver determinados tipos de problemas, ¿ok? Entonces, vamos a ver algunas otras características interesantes de este tipo de datos. Bueno, ya habíamos dicho que los datos de tipo set, los conjuntos, no son ordenados, ¿ok? Los elementos tampoco se pueden repetir. Y otra cosa importante es que los datos son datos de tipo, o más bien dicho, son datos mutables. ¿Qué significa? Que se pueden modificar. ¿Sí? Los conjuntos son datos que se pueden modificar. O sea, una vez que tú los defines, podemos cambiar ese conjunto. Podemos ingresar cosas, podemos sacar cosas, ¿ok? O sea, en ese sentido, los conjuntos son un tipo de dato bastante útil. ¿Ok? Siempre hay que recordar estas características que están acá, que son sumamente importantes. No podemos ordenar los datos y tampoco los datos pueden repetirse. ¿Ok? Vamos a ver ahora cómo definimos un conjunto. Bueno, para definir un conjunto primero tenemos que poner el nombre. ¿Ok? Por ejemplo, voy a poner aquí mi primer conjunto. ¿Sí? Uy, a mí me faltó una I. Mi primer conjunto. Perfecto. Entonces vamos a definir nuestro conjunto. Para definir un conjunto tenemos que utilizar las llaves. ¿Ok? Eso es muy importante. Para definir un conjunto debemos utilizar las llaves. ¿Ok? Así como nosotros, por ejemplo, usábamos las comillas para definir una cadena de texto, usábamos los corchetes para definir una lista y usábamos los paréntesis para definir una tupla, aquí en los conjuntos necesitamos utilizar llaves. Y dentro de esas llaves tenemos que meter todos los datos, ¿verdad? Todos los datos que nosotros necesitemos. ¿Ok? Entonces vamos a poner algunos elementos para que podamos observar este dato. No sé, voy a poner, por ejemplo, el 12, el 4, no sé, el 6. Voy a poner una cadena de texto. Hola mundo, voy a poner aquí un número decimal, ¿se fijan? O sea, igual que antes, es un contenedor de datos. ¿Sí? Podemos meter muchos datos de muchos tipos y básicamente lo que va a hacer el conjunto es contener esos datos. Solamente que la primera diferencia es que estos datos aquí no están ordenados, ¿sí? O sea,
este dato que nosotros vemos aquí, que estábamos acostumbrados que esté en la posición 0 y que este esté en la posición 1 y que este esté en la posición 2 y así sucesivamente, bueno, eso ya no es válido, ¿sí? Ya no existe posición. Y segundo, los datos no se pueden repetir, ¿ok? Entonces vamos a ver más o menos cómo funciona esto. Vamos a poner aquí un print y vamos a ver nuestro conjunto. Mi primer conjunto. Vamos a observar nuestro conjunto y fíjate, acá está nuestro conjunto. Nota que está definido con llaves, ¿ok? Fíjate que aquí ya de partida vemos algo raro, ¿no? Porque si tú ves el conjunto, como lo definí yo acá, fíjate, primero tengo el 12, después puse el 4, después puse el 6, después puse el Olamundo y al final puse el 23.5. Pero si tú ahora miras el conjunto aquí, está desordenado. ¿Te fijas? El 4 está primero, después está el 6, el 23.5, el 12 y al final está el Olamundo. Fíjate que el orden es distinto. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, ocurre porque tal como les decía, los conjuntos no son ordenados. Entonces aquí Python me desordena el conjunto porque la verdad da lo mismo como se presente, ¿sí? Porque como los conjuntos no están ordenados, da lo mismo, ¿sí? Miren, voy a volver a hacer correr esto y fíjense que ahora otra vez cambió de orden. Fíjate, antes el Holamundo estaba al final, ahora está al inicio. Si yo hago correr esto de nuevo, ahora otra vez cambio el orden. Entonces, esto se va modificando constantemente. ¿Ok? Por lo tanto, eso es importante que lo tengan en cuenta. A pesar de que ustedes ven que el 2 está aquí en el inicio, en realidad podría haber estado en cualquier parte. ¿Sí? No es que tenga una posición específica. ¿Ok? Eso es algo sumamente importante porque entonces eso significa que ya no vamos a poder acceder a los elementos por medio de un índice. ¿Sí? Vamos a tener que usar otras técnicas para poder acceder a los elementos del conjunto. ¿Ok? Bien, qué más podemos hacer con conjuntos? Ah, bueno, también recordemos que habíamos dicho que los conjuntos son datos donde no podemos repetir elementos. A ver, ¿qué pasa si yo en este conjunto pongo muchos unos? Fíjate, puse 5 unos. Voy a hacer correr el programa. A ver, ¿qué me va a entregar esto? Debería entregarme un conjunto con 5 unos, ¿no? A ver, qué sale, veamos qué sale de esto. Aquí está. Fíjate, me salió un conjunto que tiene un solo uno. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué hay un solo uno si aquí yo puse 5? Bueno, eso es lo que yo les comentaba, que en los conjuntos los datos no se pueden repetir. Si yo los repito más de una vez, el conjunto me los va a eliminar y me va a dejar solamente uno. ¿Ok? Esa es la idea. O sea, en realidad el concepto de conjunto en Python se parece mucho al concepto que tenemos en matemáticas, ¿verdad? En matemáticas los elementos de los conjuntos no se repiten y pueden estar en cualquier orden, porque es un concepto desordenado, ¿verdad? Bueno, en Python es algo muy, muy similar, funciona exactamente de la misma manera. ¿Ok? En los conjuntos podemos meter muchos tipos de datos. Como ustedes ya vieron, puedo meter números, puedo poner cadenas de texto, pero ¿podré poner cualquier dato? Esa pregunta es interesante. ¿Podremos poner cualquier dato? A ver, vamos a poner algunos números. Voy a poner aquí un número decimal. Hago correr esto y fíjate que el conjunto no tiene ningún problema con los números. ¿Qué pasa si yo podría poner alguna cadena de texto? Por ejemplo, hola, y voy a poner, no sé, un 12. Hacemos correr esto y fíjate, tampoco tiene problema con las cadenas de texto. A ver, y si pongo una tupla, ¿podré poner una tupla? Uno, 2, 3, 4, 5, 45, 5. A ver, sí, también. Parece que el conjunto puede almacenar cualquier tipo de datos. A ver, y la lista, lo último que nos falta ver es una lista. Uno, 2, 3, 4, 5. Ya, hacemos correr esto. Fíjate lo que acaba de pasar. Tenemos un error, ¿ok? Tenemos un error. ¿Por qué tenemos un error? Porque los conjuntos no pueden incluir objetos mutables. ¿Ok? Eso es muy importante. Las listas son objetos mutables, los podemos modificar. Por lo tanto, los conjuntos no pueden almacenar datos mutables. ¿Ok? Eso es sumamente importante. En una lista podemos poner números, podemos poner cadenas de texto, podemos poner tuplas. Recuerden que las tuplas no son mutables, son inmutables, de hecho. Bueno, entonces en los conjuntos podemos almacenar datos inmutables que no podemos modificar. Ya, como las listas sí se pueden modificar, no podemos almacenarla en un conjunto, porque si no nos va a dar error. ¿Ok? Por lo tanto, eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Sí? Sumamente importante. No podemos poner cualquier dato. Las listas, por ejemplo, no se pueden.
¿sí? Así que hay que tener mucho cuidado cuando trabajamos con conjuntos. ¿Ok? Bien, ¿qué más podemos hablar sobre los conjuntos? Bueno, vamos a ver qué tipo de datos es este, ¿sí? Vamos a ver qué tipo de dato es. Podemos utilizar la función type, ¿verdad? Recuerden que type nos dice el tipo. Si hacemos correr esto, vamos a ver qué tipo de datos es un conjunto. Aquí vamos a borrar esto porque si no, el programa nos va a dar error. Ahí sí, fíjate. Aquí dice que el conjunto es un dato de tipo set. Así que este es un nuevo tipo de dato que no habíamos trabajado antes. Habíamos trabajado con los int, los float, los complex, los bool, los str. Habíamos visto los list y las tuplas, los tuple. Bueno, ahora tenemos este nuevo tipo de datos que son los set. ¿Ok? Bien, entonces vamos a ver algunos conjuntos para ir explicando bien esto. No sé, vamos a definir algunos conjuntos. Por ejemplo, quiero definir un conjunto vacío, que en matemáticas se usa bastante. ¿Cómo se define un conjunto vacío? A ver, conjunto vacío. Bueno, alguien estaría tentado a definir un conjunto vacío así, ¿ya? Pero esto no es correcto. Si ustedes utilizan esto para definir un conjunto vacío, van a tener un problema, porque los conjuntos vacíos no se definen con corchetes, ¿sí? O sea, no se definen con llaves. Fíjense, si nosotros intentamos ver el tipo de este dato, voy a poner aquí conjunto vacío, fíjate que aquí me dice que es un dato de tipo dict. O sea que no es un conjunto, porque si fuese conjunto me diría que es un dato de tipo set, no un dato de tipo dict. Por lo tanto, ya tenemos una diferencia. O sea, esto que está aquí no es un conjunto vacío. Por lo tanto, deben tener mucho cuidado. Entonces, ¿cómo se define un conjunto vacío? Bueno, un conjunto vacío se define poniendo las palabras set y abriendo y cerrando paréntesis. Ahora sí, lo que tenemos aquí es un conjunto vacío. Fíjense, si yo hago correr esto y veo el tipo, ahora sí aquí me dice que esto es un set. Ahora sí me dice que eso es un conjunto. ¿Ok? Entonces, de esa manera definimos un conjunto vacío. ¿Puedo definir un conjunto con un solo elemento? Claro que sí. Voy a poner aquí conjunto unitario y simplemente ponemos lo que queramos dentro. El 2, por ejemplo. Listo. ¿Y podemos definir un conjunto con más elementos? Claro. Le ponemos todos los elementos que queramos. ¿Sí? No sé, vamos a hacer, por ejemplo, un conjunto de colores. ¿Sí? Colores. Entonces aquí, no sé, pongo rojo, pongo verde, pongo azul. ¿Se fijan? Eso es, ahí tenemos un conjunto. ¿Ok? Entonces, básicamente, cuando hablamos de conjunto, estamos hablando de esto, una estructura no ordenada de datos que no se repiten. ¿Ok? Los conjuntos son modificables, pero no podemos acceder a sus elementos por sus índices porque es un conjunto, los conjuntos son estructuras no ordenadas. Y por último, no olvidar que no podemos meter en un conjunto datos mutables. ¿Ok? Si ustedes intentan poner una lista, va a dar error porque los conjuntos no pueden almacenar datos mutables. Podrían almacenar tuplas, podrían almacenar cadenas de texto, números, pero no listas. ¿Ok? Así que eso es muy importante. Con eso entonces vamos finalizando este video. Cualquier duda, pregunta o consulta que tengan, me la van dejando en los comentarios y nos veríamos en un próximo capítulo. Que estén todos muy bien.